Muy bien, estoy de vuelta. Sigo admitiendo a eh, nuestros participantes que están uniéndose a nuestro seminario. Vamos a iniciar entonces. Muy buenos días a todos los que nos acompañan hoy día en este importante seminario. Seminario que está organizado por CAPIC en conjunto con la Universidad Católica Silva Enrique y la Universidad Santo Tomás. ¿Ya? El seminario que vamos a ver hoy día y escuchar a nuestros especialistas le hemos denominado reforma tributaria, que es un tema muy relevante porque este mes de abril, ¿cierto?, del 2026 se ha presentado una propuesta de la reforma tributaria y económica en Chile, mencionada como parte del plan de reconstrucción nacional por el actual gobierno. Hay varios temas que nos interesan, ¿cierto? El objetivo se ha dicho que busca reactivar la economía, fomentar el empleo y financiar la reconstrucción tras algunas catástrofes. Pero también hemos escuchado algunas críticas respecto de que esto podría beneficiar a las grandes o los grandes capitales. Y se ha generado un debate muy interesante que hoy día también queremos nosotros escuchar en la voz de nuestros dos expertos que tenemos hoy día presentes. Entonces les quiero comentar un poquitito la dinámica del seminario. Primero vamos a tener dos saludos muy importantes. Primero del presidente del directorio de CAPIC, luego de la profesora y académica Viviana Puente, presidenta del comité científico también de CAPIC. Y luego vamos a tener las dos ponencias que yo les voy a ir presentando a cada uno de sus eh, encargados de la conferencia en su respectivo momento y una ronda de preguntas. Pero para las preguntas les voy a pedir que a medida que avance el seminario puedan ir haciéndolas llegar al chat. Nosotros ahí vamos a recolectar la pregunta, vamos a hacer ¿cierto? Una selección y una vez terminadas las dos ponencias vamos con una ronda de preguntas para finalizar después ya con el cierre y algunos avisos muy importantes desde CAPIC. Así que para iniciar entonces, aparte de agradecerles a todos su participación, muy contento que estén con nosotros hoy día. Hay una gran convocatoria, es un tema que está interesando mucho y de ahí entonces también el interés de poder nosotros querer hacerlo el día de hoy. Para quienes no me conocen, me presento rápidamente. Mi nombre es Ricardo Vilches, soy académico de la Universidad Católica Silva Enrique y también coordinador de la incubadora de la misma universidad. Entonces le vamos a dar la palabra primero a el presidente del directorio de CAPIC, que nos quiere saludar y también entregar un mensaje. Humberto, por favor. Bueno, primero que todo, hay que dar, como yo siempre comienzo, dando las gracias. ¿Por qué? Porque esta instancia, los seminarios, a nosotros nos unen más. Hay cosas que los seminarios son importantes y tenemos que, digamos, la dinámica de hacer los seminarios, como también participar en los cursos que generalmente interviene y lo hace CAPIC, son una parte importante de lo que es CAPIC. ¿Ya? En general. No solamente el Congreso, que es lo que viene, sino que significa también el coloquio doctoral, sino que esto significa un momento único. Nosotros nos tocó la pandemia, hago un poco de historia, y justamente la pandemia, esta era la única forma, digamos, de estar, digamos, presente. Y también muchas veces significa que otras universidades tengan la posibilidad de estar. Entonces, esto significa justamente mostrar la posibilidad de que otras universidades que están en CAPIC tengan la posibilidad de hablar de los temas, de los expertos que tienen, y ese es el sentido de lo que son los seminarios. Y por eso es tan importante que se hagan y que nosotros también en esta misma instancia, aparte de agradecer a la Universidad Católica Silva Enrique por tomar, digamos, la posta y ser la primera en este año, tener la posibilidad también en este aspecto de apoyar, digamos, las distintas instancias. Agradecer también, voy a aprovechar de agradecer el trabajo que se ha hecho en la revista Capic Review. En este año recién pasado se vuelve de nuevo a cumplir la meta de tener la cantidad de artículos suficiente, digamos, para cumplir los primeros rangos para lo que es
el día de mañana ir a la revisión de la revista para subir de nivel. Y también el trabajo cada día son mejores y están todavía muchos en el momento de revisión, por lo cual eso nos da un pie adelante de lo que es el hacer avanzar la misma instancia que es CAPIC. Así que esos son como mis puntos que tenía que conversar y como siempre es agradecer a todas las personas que son parte de CAPIC y que el sentirse parte de CAPIC significa estar en los seminarios, estar en el Congreso, participar en las distintas instancias, enviar un trabajo a CAPIC Review, por ejemplo. Sí, eso es ser parte de lo que es la red y lo que es CAPIC. Muchas gracias. Muchas gracias, Humberto, por tu palabra y por tu saludo. Entonces, quisiéramos ahora darle la palabra a la académica Viviana Puente, que es presidenta, ¿cierto?, del Comité Científico ¿cómo se llama?, de CAPIC. Ella es académica de la Universidad de las Américas. Viviana, por favor. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias a todos. Muy bienvenidos a este primer seminario del año, seminario de difusión de investigación contable. Y bueno, tomando un tema súper contingente, que es el tema de la reforma tributaria. Así que muchas gracias a todos los participantes y a los expositores por tomar este importante tema. Pero también invitarlos a lo que es nuestra 37ª conferencia anual de CAPIC, donde esta vez se realizará en la Universidad Católica del Norte. Ahí hay una invitación al final del seminario para ello, pero sin duda remarcar y resaltar lo que han sido nuestras conferencias, nuestras jornadas de conferencia, que siempre al final nos unen y determinan, promueven y resaltan lo que es la investigación contable en nuestro ámbito, así que a nivel latinoamericano. Así que una vez más, ya en el chat estaban saludando desde Argentina, Venezuela, Colombia, así que sabemos que CAPIC también para ustedes es muy significativo, así que muchas gracias a todos por participar y sin duda tendremos también un gran seminario en esta jornada, pero también una gran conferencia anual gracias a ustedes. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, profesora. Eh, También aprovechamos de saludar entre los asistentes. Vemos un gran número de estudiantes y que eso se agradece mucho. El interés también por ya involucrarse en estos temas y en CAPIC. Vamos entonces a ir con nuestra primera presentación de este seminario. La primera presentación la hemos denominado Impuesto Renta Corporativo y desafíos de la nueva reforma tributaria. Esto va a estar a cargo del contador auditor e ingeniero comercial, profesor César Olivares. Él es magíster en finanza, en control de gestión, tributación y educación, además de ser asesor en materias tributarias y financieras, académico de la Escuela de Empresa de la Universidad Católica Silva Enrique. Estimado profesor Olivares, por favor, veamos su presentación, si la puede proyectar y lo escuchamos con su conferencia. Veamos si la puede compartir. ¿Se ve? Se Porque yo no ve los veo a ustedes. que tiene que proyectarla, ¿sí? Perfecto. Ahí. Perfecto, ahí se ve muy bien y se le escucha muy bien, así que mucho éxito. Ya no los veo yo por si acaso, así que un gusto saludarlo a todos. Una buena instancia para conversar y unirnos como profesionales. Así que, bueno, voy a comenzar con este concepto del impuesto a la renta, cómo afecta los impuestos corporativos. Y siempre uno nace la pregunta cuando está viendo esto, sobre todo por la prensa, básicamente si uno cree que pagar impuestos es lo justo. Siempre nos abrimos secretamente la declaración de impuestos esperando que nos devuelvan algo, sobre todo cuando somos personas naturales, ¿cierto? Y siempre nos preguntamos si el sistema tributario es justo, ¿ok? Un poco
es como la esperanza de que uno tiene, y hoy día, al parecer, por la prensa, por lo que se conversa, esta rebaja, que es lo que vamos a conversar un poco del impuesto corporativo, de rebajarle una tasa de un 27 o un 23, no tiene tan buena prensa y vamos un poco a conversar de lo que había, de lo que hay y de lo que viene, digamos. ¿Ok? Ups, ahí está un poco acelerado esto. Ahí, ¿no? Perfecto. Básicamente, cuando un gobierno falla en el cálculo de sus impuestos, pierde recaudación y muchas veces pierde legitimidad. La última gran reforma tributaria que hubo en Chile ocurrió el año 2014 al 2017, que eran dos reformas tributarias, una que era de transición y la otra que era de pleno régimen. Prometía recaudar 3 puntos del Producto Interno Bruto, recaudó 1,2 o 1,3%, ¿cierto? Por lo tanto, y con un comentario que hasta el día de hoy suena fuerte, que frenó el crecimiento de Chile. Pero bueno, la verdad que Chile desde el año 90 a la fecha ha subido sistemáticamente el alza de los impuestos, de un 10% al principio de inicio de la democracia, el año 90, a un 27% lo que es hoy día. Y por primera vez nos hemos enfrentado a algo, y característica propia de cada reforma es que se ha ido subiendo el impuesto corporativo, el impuesto a la renta o el impuesto de primera categoría sistemáticamente, y hoy por primera vez esta reforma en décadas viene a proponer algo distinto. Viene a proponer a rebajar la tasa del impuesto corporativo. ¿Ok? Entonces, de una mirada general, vamos a hablar de tres momentos un poco. Vamos a ver un poco de historia y un poco de fútbol. Vamos a ver Chile, dónde está posicionado hoy día, dónde estamos, versus el mundo, y algunos datos de servicio de impuestos internos de recaudación, ¿cierto? Y vamos a ver un poco, comentar lo que es esta rebaja, viéndolo de un punto de vista de un sistema integrado y viendo lo que significa para una empresa. ¿Ok? Entonces, la recaudación fiscal hoy en día en Chile en impuesto de primera categoría aborda entre un 20 y un 30% promedio, anda en ese rango, ¿cierto? Y sin impuesto de primera categoría, por lo tanto, no podemos eliminarlo, no financiamos salud, no financiamos gratuidad o educación, no financiamos infraestructura. Sin embargo, nos permitiría una rebaja, ¿cierto? Financiar lo que se llama el flujo de caja de las compañías, ¿cierto? Por lo tanto, esta reforma tributaria tiene que tener un componente importante de equidad, ¿cierto? Para evitar sensaciones de injusticia, de ilusión tributaria, ¿cierto? Frente a un mal diseño. O sea, por lo tanto, no es tan solo una decisión técnica de bajar los impuestos, sino también de política, una decisión política y social. Por lo tanto, no es tan baladí eliminar o rebajar simplemente la tasa de impuesto corporativo. Y veamos un poco de historia. Chile tenía un fondo de utilidades tributables, un sistema que te permitía hacer un motor de inversión, ¿cierto? Porque las empresas lo que hacían, como vemos en el ejemplo en pantalla, la empresa ganaba 100, fijaba un impuesto de primera categoría de 20, el impuesto pagado me generaba una utilidad disponible, utilidad de empresa menos el impuesto, utilidad disponible 80, y la empresa reinvertía tranquilamente eh, el impuesto. ¿Se escucha? No, perdón, que Sí, siento un retorno. se escucha bien. Vamos a silenciar al resto de los participantes, pero se No, escucha bien, César, así que no. ya, es que claro, dije yo, algo está pasando. Bueno, entonces teníamos este impuesto que se reinvertía, y los 80, si el dueño, socio, accionista no distribuía utilidades, se quedaba pendiente de tributar los socios, ¿cierto? Los impuestos personales de los socios. Eh, ¿Ok? ¿Qué hace la reforma de la presidenta Bachelet? Elimina este concepto, ¿cierto? Eh, Elimina el concepto del food, elimina este concepto de reinversión,
¿ok? Lo que buscaba un sistema un poco más equitativo. Tengo un problema aquí. Entonces, este sistema de reinversiones que parecía bastante bueno, aparte teníamos un sistema de flujo, como vemos en el gráfico, una empresa a costo de inversión muy bajo, traspasaba utilidades a otras empresas con este sistema FUD, podía reinvertir utilidades en otra empresa sin pagar nada de impuestos, ¿cierto? Había que cumplir ciertas formalidades legales, lo que significaba que beneficiaba mucho a las estructuras holding de las compañías, las empresas que eran holding, ¿cierto? Financiadas con recursos propios nuevos negocios, pero tenía desventajas y desventajas que eran bastante complicadas. Lo primero era que las universidades, y esto no es un secreto, enseñaban a hacer planificaciones tributarias, como por ejemplo, usted sacaba utilidades de una empresa a otra, no pagaba impuestos, la otra empresa hacía exceso de retiros, por lo tanto no tampoco tributaba, y luego hacían términos de giro, lo cual hacía un sistema tributario bastante eh, elusivo. No era, por lo tanto, cuando se habla del FUD, que era un sistema de reinversión y que aumentó la economía, sí, era un buen sistema, pero también tenía desventajas. Y tenía desventajas como, por ejemplo, con nosotros los trabajadores, en donde tenemos trabajadores que nosotros como empleados no tenemos derecho a rebaja alguna, solamente la salud, y la gente que tiene mayor, o la AFP, ¿cierto? Y la gente que tiene mayor capacidad de distribución de ahorro podrá hacer una PB, pero eso es la gente que tiene capacidad de ahorro. Una persona que tiene, gana poco ingresos no tiene esa capacidad, por lo tanto lo hacía tremendamente injusto. Entonces, la reforma tributaria de la presidenta Bachelet elimina el FUD, genera un registro RAI, una renta afecta a impuestos, que son utilidades pendientes de tributar, bastante más complejo, ¿cierto? Y desintegró el sistema. Y esta nueva reforma tributaria lo que viene a hacer es integrar el sistema. Hasta el momento no dicen que están haciendo un nuevo FUT, simplemente viene a reintegrar el sistema. ¿Ok? Luego tenemos el aumento promedio, ¿cierto? Chile tiene hoy por hoy una tasa de impuesto corporativo bastante más alta de la OECD. Eh, básicamente, estamos sobre el promedio y lo que quiere hacer Chile es llegar al promedio de la tasa del 23%. Chile no quiere ser el más barato del barrio, digamos, o del concierto mundial. Lo que quiere simplemente es igualar las tasas a lo que se viene haciendo a, hasta el día de hoy a los demás países, o sea, dejar de ser más caros. No ser los más baratos, ser los más caros. O sea, tenemos países como por ejemplo Irlanda con tasa de 12,5, Chile está en un 27 y el promedio de la OCDE en ronda el 21,2%. Por lo tanto, lo que buscamos es no ser los más caros del concierto de la OCDE, pero tampoco ser los más baratos. Entonces, ¿qué busca en términos de reducción gradual? Lo que busca esta reforma tributaria, estamos actualmente en tasa 27, el 2027 es rebajar un 25,5, 2028 un 24%, sería una segunda reducción, y la meta sería llegar a un 23%. Según estudio, cada rebaja, que no es gratis, por eso es aquí la crítica, al Chile le costaría alrededor de 400 millones de dólares por año. Por lo tanto, cada rebaja significa por lo menos 4 años serían a lo menos 1.200 millones de dólares por año, siendo la meta final. Es interesante entender que, claro, cómo se va a financiar esto. Se entiende que con la rebaja del impuesto las empresas van a tener un círculo virtuoso, van a haber mayor crecimiento y con mayor crecimiento, que es un poco la gran duda que hay hoy en día, se debiera poder financiar la rebaja de impuestos. Ahora, esto lo que básicamente apunta es básicamente a una corrección del ciclo de alza de tasas, compensar un poco, ¿cierto? La pérdida con la mayor inversión, ¿cierto? Y igualar un poco la cancha con lo que tiene actualmente la OECD.
¿Qué es lo que estaría cambiando hoy día? Hoy día tenemos un sistema que paga tasa 27%, pero tenemos un sistema que es integrado o semi-integrado. ¿Qué quiere decir? Que el impuesto corporativo, el impuesto a la renta, este impuesto 27% que pagan las empresas, no es otra cosa que un anticipo de los impuestos finales. O sea, la empresa, el impuesto que paga la empresa es un crédito contra los impuestos finales. Sin embargo, ese crédito ya no tiene beneficio del 100%, es solo un 65%, ¿ok? Por lo tanto, los empresarios hoy en día tienen una mayor carga efectiva. La carga efectiva hoy día, tasa máxima que paga un empresario en Chile entre su empresa y los retiros, distribución de utilidades o dividendos, es un 44,5%. O sea, de lo que genere su negocio, las utilidades, va a pagar un 44,5% tasa máxima. Luego, por ejemplo, países que tienen convenio con Chile y hacen inversión en Chile y tienen un convenio de doble tributación, la tasa máxima es un 35%. Y ahí hay una brecha súper importante, ¿ok? Por lo tanto, eh, ahí hay una distorsión, ¿cierto? Estas rebajas, estos cargos que le hacen, esta restitución, hace ya una distorsión al modelo. Lo que propone este modelo que sea integrado, ¿cierto? Que el empresario nuevamente, o el dueño de la empresa, tenga derecho al crédito al 100%, ¿cierto? Que el crédito pagado por el impuesto pagado a la empresa sea un crédito, un impuesto, un anticipo real, ¿cierto? No haya efectos de doble tributación o se pague mayor impuesto, haya mayor certeza jurídica, eso no va a ser con la disminución de los impuestos, ¿cierto? Y se simplifique un poco el actual sistema que es bastante complejo porque tenemos renta afecta impuestos, diferencia entre depreciación acelerada y normal, que también tienen derecho a crédito e impuesto. Tenemos rentas exentas y tenemos todo un tema, todo calculado a través de un capital propio tributario, que lo hace bastante más complejo de lo que había anteriormente con el sistema FUT. ¿Ok? Básicamente, bajar el impuesto de primera categoría no va a cambiar la tasa de impuesto, no va a cambiar que los empresarios tributen menos. Eso lo vamos a ver un poco al final, ¿cierto? Pero sin embargo, bajar la tasa de impuesto de primera categoría va a permitir eh, dar más confianza al mercado, porque viene con otros proyectos, viene con un concepto de invariabilidad tributaria, viene con un concepto de trabajar la permisología, ¿cierto? Eh, si el empresario, si el empresario paga menos impuesto corporativo, no significa que va a dejar de pagar menos impuesto, porque cuando retira utilidades igual tiene que pagar impuesto global complementario, solo que ya no 44,5, sino que cerca de una tasa de un 40% tasa máxima. ¿Ok? Eh, si el empresario, al disminuir estas utilidades, reinvierte, no está dejando, no está evadiendo impuestos, no está dejando de pagar impuestos, simplemente está postergando el pago de impuestos y haciendo un círculo virtuoso, lo que se espera, para pagar menos impuestos, para pagar los impuestos después en el futuro. Fíjense que tenemos ahí la recaudación de impuestos de primera categoría. Si nos fijamos en el gráfico, la vez que más alta hubo tasa de impuestos de primera categoría de recaudación fue el 2022, acompañado de un gran ciclo económico del cobre. Los otros años ha ido bajando y este año se espera, lo que está en verde, en la columna ahí en verde en el gráfico, es una recaudación, pero una recaudación estimada. Estamos recién hoy día terminando impuesto a la renta, por lo tanto no sabemos si la recaudación se va a cumplir, la que está señalada ahí, o no se va a lograr, digamos, ¿ok? También podemos ver en la parte de abajo del gráfico, algo que se va a empezar a discutir muy pronto, que es este sistema de eliminación del crédito CENSE. El crédito CENSE es una devolución contra el impuesto, sirve como un crédito contra el impuesto de primera categoría, por lo tanto rebaja. También ahí aparece el comentario de los PPUA o pérdidas por utilidad absorbidas, que era cuando una empresa tenía pérdidas y recibía utilidades, ahora era por recepción, antiguamente eran incluso utilidades propias, y había pérdidas, esa pérdida era absorbida por estas utilidades y te devolvían el impuesto de primera categoría como un ingreso. O sea, el fisco, bueno, la hacienda pública te entregaba un cheque. Eso se eliminó ya con una reforma tributaria atrás, ya no queda casi nada de vestigio, por eso ha ido bajando. Si ustedes se fijan, en el 2025 ya no queda casi nada,
Sin embargo, el crédito CENSE es la nueva rebaja contra el impuesto y se está eliminando. Sin embargo, hay un impuesto que no se toca en esta reforma, que son las rentas presuntas, que generan distorsiones claramente eh, en el impuesto, o distorsiones, pese a que es muy baja la recaudación que hace, genera distorsiones. ¿Por qué? Me procedo a explicar un poco este concepto de renta presunta. El problema es que la renta presunta no se estima sobre una base real. Básicamente se aplica sobre un sector de la economía, como es el transporte, la pequeña minería y, eh, y la agricultura. Tributan sobre un porcentaje, sobre un avalúo fiscal. eh, no sabemos cuánto facturan, no sabemos cuánto compran, no hay control. Si bien dicen, oye, es que esto es para gente muy pequeña, la verdad que hay mucha gente que hace mucha planificación tributaria con esa todavía, por lo tanto no se toca, sin embargo genera distorsión en el modelo. Y el crédito CENSE básicamente lo que está haciendo es eliminar el crédito porque se siente que básicamente se usa para hacer planificación tributaria. Yo trabajo con muchas empresas pymes, las empresas pymes no les dan los recursos para poder contratar crédito CENSE, en verdad no lo usan muy poco, eh, pudiendo utilizarlos, pero es que no tienen dinero para hacer inversión, no tienen liquidez para pagar cursos, por lo tanto les es muy difícil, por lo tanto esta franquicia también se vino a eliminar. Por lo tanto se espera que el ahorro que genere sean a lo menos 287.000 millones, ¿cierto?, de pesos el siguiente año, eliminado. Entonces, esta rebaja de impuesto a la renta, ¿qué es lo que permitiría, cierto, lograr? Si el escenario más catastrófico que lo que la discusión hoy día... Oh, qué terrible esto. Denme un segundo, por favor, para poner la lámina. Ahí está. ¿Qué es lo que vendría? Si el empresario hiciera una distribución inmediata hoy día, rebajada la tasa de impuesto, empieza a distribuir dividendos, no habría un crecimiento económico adicional porque básicamente las utilidades no querían reinvertidas, habría menos recaudación, ¿cierto?, futura porque el negocio no estaría creciendo. Lo que se espera con esta reforma tributaria es que básicamente el empresario deje la utilidad reinvertida. Ya vimos que no hay un nuevo sistema de reinversión, o sea, que le permita a algún vehículo de inversión sacar el dinero sin tributar de la empresa, reinvertirlo en otro negocio, eso no está. No existen los PPUA, o sea, si la empresa tiene pérdidas y recibe dividendos, ya no existe, que era una gran ventaja del FUT. No existen los excesos de retiro. El fondo de utilidad reinvertida ya verá, como veremos con el profesor, que lo imagino y lo comentará, abordará más, le pone una tasa especial para poder recuperar, pagar los excesos de retiro, ¿cierto? Y el fondo de utilidad reinvertida pagar. Por lo tanto, lo que se espera es que el empresario, al pagar menos impuestos, al pagar menos PPM, le genere incentivo a reinvertir utilidades, dar mayor certeza jurídica, que es lo que se apunta, ¿cierto? Rebajar los requisitos de permisología que hay hoy en día en Chile. Grandes proyectos tienen problemas de permisología. Abrir un restaurante, pequeño restaurante, si lo quieres hacer con todas las normas legales, es muy difícil la cantidad de permisos que hay que sacar, tanto municipales como con la Seremi, o sea, es un tema difícil, no es fácil. Por lo tanto, si se lograra hacer eso, sería que el óptimo, el espíritu de esta reforma tributaria lograría, ¿cierto?, bastantes ventajas. Una de las discusiones que más se da y que es lo que dice que le van a rebajar los impuestos a los más ricos, es decir, que un regalo, que un poco el profesor Agosín de la Universidad Adolfo Ibáñez el otro día estuvo conversando y lo publicó, y creo que lo rescato aquí súper interesante, dice, oye, si la empresa va a pagar menos impuestos, es un regalo para los más ricos. No, la verdad que no es un regalo para los más ricos, va a reinvertir. Si el dueño no reinvierte, que es lo que veíamos, y decide sacar las utilidades porque tiene más caja, lo que va a tener que pagar es más impuesto global complementario. Yo no conozco ningún empresario, ningún emprendedor, ningún microempresario que ande pensando sacando dividendos porque va a tener más tasas. Lo que necesitan es liquidez. Y esta reforma tributaria lo que apunta es a disminuir, a generar más liquidez, incentivo al crecimiento.
¿Eso cómo se podría expresar? De hecho, si yo tomo el impuesto de primera categoría, que es una parte del sistema integrado chileno, llego a los impuestos finales, que es el impuesto global complementario y adicional, la tasa es 40 máxima, y la reducción es un 23. No veo dónde va a ser evasión personal o se van a hacer más ricos los empresarios. De hecho, esta reforma tributaria pega en 3 puntos importantes si lo quisiéramos ver solamente de un pequeño escenario que es cómo pega finalmente en la empresa. Uno, podría haber un shock de liquidez, si hablamos en serio, esta rebaja, podría haber un shock de liquidez. Primero, las empresas no tienen que pagar no tienen que pagar más PPM. Si las empresas no tienen que pagar más PPM, o no tienen que pagar más PPM, una tasa reducida al PPM, perdón, que estoy tratando de conectar ahora mi computador, si no me quedo sin batería. Si la empresa no tiene que pagar eh, tanto PPM, que es un préstamo que le hacen todos los meses los contribuyentes cuando tienen ingresos o ventas al fisco, una reducción va a tener más flujo de caja. Dos, el flujo de caja inmediato al bajar el impuesto de primera categoría hay una rebaja inmediata en el flujo de caja de la empresa para poder hacer mayores inversiones. Tres, como hay un shock de rentabilidad por disminuir la tasa de impuesto corporativa, los VAN y las TIR de las compañías de los proyectos de inversión debieran crecer, haciendo más atractiva la inversión, porque tengo una reducción, básicamente. Y claro, el shock de riesgo es interesante. Ustedes se acordarán de esta fórmula del WACC que dice que, ahí está en pantalla, que la deuda por multiplicado 1 menos la tasa, es parte de la fórmula. Al disminuir la tasa, el tax, que no la tasa, el tax, al disminuir ese tax, ¿cierto? Debiera subirme el rendimiento del WACC, debiera ser más exigible. Pero lo interesante es que si disminuimos la incertidumbre tributaria con el concepto de la invariabilidad tributaria, generamos certeza jurídica en otros aspectos, disminuimos la permisología, el riesgo que le exigimos a los proyectos es menor y exigir un menor riesgo a los proyectos se hacen más atractivos, ¿ok? Por lo tanto, para efectos financieros de una compañía, es muy interesante esta disminución de impuestos corporativos, pero no es lo más importante. O sea, yo creo que hay otros factores que son bastante más importantes. Ya para finalizar y no... básicamente, lo interesante acá no es... lo primero, lo interesante que sea es que hay una tasa y que se disminuya la tasa, pero que se reintegre el sistema, ¿cierto? Que se eliminen algunos incentivos, se eliminan el CENSE, yo creo que se quedaron cortos, debieron eliminar la renta presunta, que da para hacer muchas planificaciones, pero lo más importante es que este pacto tributario no cambie los próximos 3 o 4 años si es que lo aprueban, o sea, que siga creciendo. Eso, estimados colegas, profesores, alumnos, muchas gracias. Así Muchas que, gracias, César, por tu presentación y por ir iluminándonos hacia dónde va la reforma tributaria. Te pido que si puedes dejar de compartir, ¿ya? Porque ahora Un vamos a segundo. ir con nuestra segunda ponencia de nuestro seminario, que la va a hacer el profesor Humberto Borges, mientras yo comparto, presento al profesor Humberto Borges. Él es deje, doctor de Contabilidad y Finanzas de la Universidad de Zaragoza, es presidente del directorio de CAPIC y profesor de la carrera de Contador Público y Auditor de la Universidad Santo Tomás de la sede Santiago. Así que los vamos a dejar con ustedes ahora en esta segunda ponencia que le hemos llamado La reforma tributaria, un tema necesario. Y vamos a proyectar en forma inmediata. Denos un segundito para que pueda entonces el profesor Humberto dar su ponencia. Y creo que ahí ya estamos. Humberto, tú me avisas si estás bien. Sí, está bien. Muy bien. Ya, primero que todo, un saludo a todas las personas que nos están viendo. Muchas gracias, digamos, porque tenemos un gran número de personas conectadas. Y este tema es un tema bastante importante, ya que tiene muchas contradicciones.
Entonces lo podemos ver en la lámina siguiente. Ricardo justamente daría el vamos. Y lo que pasa es que es una reforma tributaria dentro de otras reformas. Y eso ya trae un problema, ya que hace ruido. ¿Ya? Es un tema ómnibus de algunos sectores, miscelánea se le llama, tutti frutti. Pasa muchos nombres, ¿por qué? Porque es como muchos temas legales al mismo tiempo. Entonces, quisiera establecer eso como el punto de partida de este punto. Y lo siguiente es que también hay medidas de procrecimiento y que son necesarias de aplicar, son muy necesarias de aplicar y que están dentro de esto. Entonces, lo que tenemos es lo bueno, lo malo y lo feo de esta reforma tributaria y me gustaría que justamente lo vamos a ir viendo con la siguiente lámina, ir explicando un poco, desmenuzando. Entonces, justamente la ley Tutti Frutti, y aquí hay que ver algo, hay que ver una imagen, hay que ver la imagen, digamos, que representa. Así que esto está agrupado en 5 ejes. Reconstrucción física de la zona afectada, que eso significaría por los temas de los incendios, Biobío, digamos, la gran zona sur, digamos que nosotros tuvimos un gran incendio, pero también en la quinta región en Valparaíso y Viña del Mar, que es un sector más que se ha destruido, digamos, últimamente, en los últimos años, y que no se ha logrado reconstruir. El punto 2 es la reactivación económica y tiene estos ejes que son tributarios. Fortalecimiento de las instituciones, que es más gobernabilidad, etcétera, menos burocracia, es un tercer tema. El orden fiscal con responsabilidad de los gastos, que es mejorar los gastos y hay mucho dinero que se pierde, entonces hay que preocuparse de eso. Y la seguridad junto al combate al crimen. Entonces, este es un primer tema que nosotros tenemos que tirar a la mesa porque tenemos que decir, oye, a veces confunde esta reforma porque tiene muchas cosas. Todas son importantes y es necesario tal vez hacerlo en una, pero sí que hay que despejar. Entonces, ¿por qué? Porque justamente, como antes decía el profesor, hay muchas críticas que dicen, no, pero es que esto es para los ricos, pero también hay otras cosas que son, digamos, que tienen buenas intenciones y que hay un porqué atrás de eso. Entonces, no hay que tomarlo a la ligera la ley, hay que revisarla. Eso es lo que yo llamaría primero. Y ahora, en el siguiente imagen, nosotros podemos ver ya una estructura. Si nosotros vemos, existen medidas urgentes de procrecimiento. Esas medidas tienen que ver directamente con la construcción y la inversión. ¿Ya? Existen otras que tienen que ver con el debate de la arquitectura corporativa de nuestra empresa. Desintegrar, integrar, etcétera, y el rol histórico del FUT. Ya lo comentó el profesor un poco antes. O sea, el rol histórico del FUT era también mantener una cantidad de dinero dentro de la empresa que al final pasaba a ser parte de la empresa. Hoy día se incentiva, saque el dinero porque así no paga más impuestos, porque está en este momento ya pagando un 9%, entonces va a tener que sacar más impuestos para tener la misma renta de antes. Entonces son varias cosas que chocan, digamos, con esta semi-integración. ¿Ya? Después, ahí mismo, distribución, Ricardo se cayó en la imagen. ¿Ya? Entonces está la distribución y renta, que es la modificación, y ahí yo creo que hay tema de contribuciones, impacto en las rentas, que es lo que también estamos hablando, que son los tramos, que es algo que no se toca en forma directa, pero sí exenciones de contribución y otras cosas que también quieren impactar y que también están en la normativa. Y el último punto es lo que no está en la normativa. Si ahora le da un vamos, justamente va a salir marcado el tema de sostenibilidad, no, en este momento no está. Entonces, acá tenemos los defensores que dicen que menor carga tributaria significa fomentar la inversión y el crecimiento, y los críticos que dicen que esto va a los súper ricos. Yo creo que el problema es una cosa más detallada. Integrado, semi-integrado o desintegrado. ¿Dónde recae finalmente la carga tributaria? Y hay que ser bien crítico y ir a ese. Ese es el problema de todo el tema. Entonces aquí hay un tema, digamos, de que nos encontramos con una discusión de quién paga primero el impuesto y al final quien paga el impuesto somos nosotros. Entonces eso es lo que hay que ver.
Sigamos, por favor. Primero, hay una cosa que es interesante, que es la exención temporal de IVA de las viviendas nuevas. Eso es un punto bastante bueno, siempre y cuando, porque como tengo que hablar de lo bueno y lo malo, siempre y cuando esos beneficios sea el stock de justamente viviendas que sean más sociales, que ayude a la clase media y al grupo, digamos, que hoy día no puede acceder a una vivienda teniendo tal vez un poco más de recursos porque el IVA lo encarece. Se puede jugar con una exención temporal o se puede jugar con un tema de una exención de menor valor en monto, no ser la tasa completa del impuesto al valor al IVA, al agregado, digamos, sino que disminuir. Ahora también hay medidas que son buenas. Crédito formal para proteger los puestos de trabajo, o sea, dar por puestos de trabajo que se vayan creando, dar también un bono. Eso se ha hecho en nuestro gobierno y ha sido bastante bueno. Exenciones de contribuciones a personas mayores de 65 años sobre su primera vivienda. Ahí yo coloco una alerta, ¿ya? Y eso me gustaría, digamos, conversarlo, y como digo, yo no pertenezco ni a la izquierda extrema ni a la derecha, por lo cual nunca digo está todo malo ni está todo bueno, sino que voy a lo que tiene que ser según lo que yo he estudiado, ¿ya? Y no creo el eslogan en ese aspecto. Entonces, aquí yo creo que estamos cometiendo un error en parte, y me gustaría que en la siguiente lámina lo podemos ver, y yo eso es lo que yo haría como un comentario puntual de lo que es, digamos, fundamental. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tenemos que pagar contribuciones. Entonces hay una garantía que se está pidiendo, y es darle a las personas de la tercera edad, que ya existe una ley, que no pierda la casa donde él siempre habitaba por no poder pagar este impuesto a las contribuciones. Yo lo encuentro bien. Pero ¿cuál es el problema? Esto es dinero generalmente, en gran medida, fresco, que le llega a las comunas de Chile. ¿Mm? A las más pudientes les llega un monto, y hay otra que se convierte en fondo, y esa se divide entre todas las comunas más pobres. Entonces aquí hay dinero que se estaría perdiendo. Primer punto. Segundo punto, siempre, como se dice acá, la viveza del chileno, ¿ya? ¿Por qué? Porque hecho la ley, hecha la trampa. Hay algo muy negativo, y es que yo eximo a una persona de más de 65 años, pero esa persona al final, en el tiempo, un día va a fallecer, y cuando fallezca, los herederos toman ese bien y generalmente lo venden. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay otra persona que tal vez pagó toda su vida, no llegó a los 65 años y nunca tuvo este beneficio. Entonces, yo creo que hay que hacer un fondo. Esta persona, bajárselo, eximirla momentáneamente, pero cuando se haga la venta, ¿por qué los herederos no tienen que pagar todos aquellos montos que no dejó de pagar la persona anterior? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo voy juntando un chanchito que mi padre, mi madre me va a ir dejando, y que es una casa, y el día de mañana ese chanchito tiene más ahorro que otra persona que sí pagó las contribuciones. Entonces ahí hay algo perverso, y eso hay que atacarlo. Es decir, yo doy el beneficio a la persona que tenga tercera edad, pero hay que tener cuidado. Si tiene heredero, de alguna forma hay que pagarlo. Entonces también aquí es como, ¿qué pasa con la generación siguiente que va a aprovechar, digamos, el beneficio? Yo lo dejo como, por favor, o sea, aquí hay un aprovechamiento, ¿ya? Y como lo coloqué en un artículo que escribí, debemos pagar contribuciones, y justamente lo hablaba, o sea, esa es la discusión que tenemos, y lo estuve viendo el año pasado, el 2025, cuando empezó esta primera discusión. Por favor, continuemos. Ahora vienen los procrecimientos, pero estos van a ser en el tiempo. Como decía el profesor antes,
la reducción gradual del impuesto del 27 al 23, al 24, que va a ser, digamos, en general, ¿ya? Entonces, veamos ese tema. Restablecimiento de la integración total del sistema tributario. Invariabilidad tributaria por 25 años para la inversión superior a los 50 millones. La última yo encuentro que hay que tener cuidado, porque dejarla por un tiempo tan largo puede ser positivo y hay que tener algunas situaciones, ¿ya? Entonces, hay que ver ese punto. Y segundo, restablecimiento de la integración total del sistema tributario. Yo encuentro que es positivo siempre y cuando hagamos las modificaciones, ¿ya? Entonces, yo, como he estado saliendo mensaje aquí en este momento, veamos y aterricemos mejor las cosas y no usar eslogan, ¿ya? El 90%, veamos, aquí vienen los números. Yo lo hablo con números. Reducción gradual de los impuestos corporativos, entonces ahora lo podemos ver en el siguiente, digamos, imagen. Primero, estoy de acuerdo con el profesor. Esto es de Colombia. Colombia hizo una reestructuración, lo que realmente se paga. ¿Por qué? Porque recién estábamos viendo la tasa con el profesor y el efectivo. Chile está en el quinto más alto de este grupo de impuestos de las ganancias corporativas y cobra un 17%, porque aquí están las empresas que hoy día están pagando el 12.5, también están las que están pagando 27, etcétera, están todas. Entonces, realmente hoy día la tasa promedio de Chile es un 17%. Está sobre la OCDE, ¿por qué? Porque la OCDE, si se saca el mismo promedio, estaría cerca del 12, estaría cerca de Turquía y Canadá. Turquía y Canadá, disculpen. Entonces, esa es la situación. Es verdad que es más alta, pero entonces hay un grupo de personas que una verdad incómoda dice, no, es que las empresas tienen que pagar. Bueno, las empresas tienen que pagar algo, estoy de acuerdo. Pero por el otro lado, las personas también que han estado defendiendo, digamos, el que a las personas, por otro lado, no se les suban los impuestos, también hay un problema. ¿Por qué? Porque hay que subirse los impuestos. ¿De dónde sale el dinero? Entonces aquí hay un punto que es los extremos no nos están dando la solución y se han equivocado los dos extremos y hay que tener cuidado. Entonces el problema es la integración, semi-integración o desintegración del sistema. Si se hace bien, yo creo que sí vamos a llegar a algún lado, ¿ya? Entonces, por favor, sigamos con el siguiente tema y vamos a darnos cuenta. En los extremos, ¿cómo es? En general, lo que explicaba el profesor, yo aquí sí lo saqué por la tasa del 35 y no del 40. El profesor decía, ¿qué pasa si nosotros tenemos una empresa y un dueño? Generalmente la empresa paga un 27, después, si nosotros vemos más abajo, vemos a la persona o dueño que si retirara todo, solamente va a tener una parte nomás que lo puede ocupar, que es el 65%, que son 26.338. Entonces, igual ellos pagan un impuesto, que es 6.702, en este caso serían millones. Y por otro lado, la empresa ya pagó 40.520.000. El total, la empresa más dueño está pagando en 31,5. El profesor lo sacó sobre el rango más alto del 40, él decía que llegaba un efectivo al 44. Acá llega un efectivo al 31. Pero los influencers, las personas que ganan más dinero, también están en ese tramo. Y ellos pagan un 35% que realmente se convierte en un pago total del 22%. Entonces, a ellos se les dio un beneficio para el 2014, cuando se hizo la modificación, donde se baja la tasa. Se bajó al 35, estábamos en 37, en un momento no tuvimos 40, o sea, es más, se redujo eso y el 40 no existía y solamente existían para personas de gobierno. Entonces, hubieron hartos temas que son complicados. Y ahí nadie dijo nada, ¿por qué? Porque las personas que están a boleto honorario, que están con sueldo, pero sueldos altos, gerentes, pero que no invierten en empresas, no tienen el problema de que la empresa pagó algo antes. Y sí hay que fijarse. Por eso yo digo, ya, entonces vamos a tener que subir la tasa. ¿Por qué? Porque hay personas que son doblemente castigadas, ¿ya? Y generan empleo, ¿ya? El empresario, y una persona que no es empresario
va y paga, y también es del grupo de los que ustedes le llaman súper ricos. Entonces, aquí hay una diferencia y eso no es una equidad horizontal. Hay personas que están pagando más y otras personas que están pagando menos. Entonces hay que ser serio en la situación. Vamos al siguiente esquema y ahí les va a ir quedando. Yo he revisado, este no está completo porque yo estoy trabajando en un paper justamente. El 88.7% de las personas de Chile tiene la torta, el 52.8% de la empresa, ¿ya? O sea, de los recursos del país. Entonces, si nosotros lo vemos en números concretos, ¿ya? Sin eslogan, nosotros podemos decir el 80% del país se queda en promedio, según los ingresos que pagan impuestos, el 53% de los ingresos del país. Tienen el 50% de la cuestión. ¿Es injusto? Claro que es injusto si el 11% se queda con 47 puntos y tanto, y esto siempre ha ido más, y eso es lo que hay que ver. Y también hay otra cosa que es bien interesante, ya que la gente quiere ver los puntos, es que en la siguiente nosotros podemos ver algo también que es medio macabro. Justamente era un poquito antes. Aquí yo apunté, en los últimos años lo que se ha hecho es que las personas que están en el tramo 1 exenta han disminuido, pero se han ido traspasando al tramo 2. Es decir, han logrado tener un poquito más de ingreso. Y eso es positivo. Pero ¿qué ha pasado? De la torta, llamémoslo, en el 2010 tenía el 14% las personas que tenían más recursos. Hoy día están en el 24%, pero yo ahí en el informe que les digo está en el 22%. Es decir, las personas, y ahora podríamos pasar al siguiente lámina, justamente las personas que tienen más recursos se están llevando hoy día el 22% de la torta. Y ese grupo está entre el 2% de la población. Es decir, hay una injusticia a nivel macro, ¿ya? Y hay una injusticia a nivel también de los grupos. O sea, los grupos que ganan más, que son los tramos del 4 al 7, y que podríamos decir que es un profesional que ha trabajado su vida, está empleado, etcétera, pertenece a ese grupo, ¿ya? Sobre 4 o 5 millones de sueldo mensual, ¿ya? Pero, ¿qué problema tiene? Que de la torta que antiguamente le pertenecía más de ese 47 o casi 50%, hoy día cada día le pertenece menos. Y el que se lo está llevando es el 2%. Y eso pasó por el cambio al 35% y al 40%, y porque las personas no están yéndose por pagar el impuesto a través de la corporativo, sino que están haciendo otros trabajos, ¿ya? Y eso no necesariamente van a tributar de la misma forma, tributan directo, por lo cual, lo que yo les mostré, están haciendo un ahorro, pagan menos impuestos. Entonces, ¿qué es lo que se está viendo? Que este grupo, el que está más cercano, que el tramo 4, está perdiendo fuerza, y también el 5. Más encima, no es beneficiado por los beneficios que son gratuidad universitaria, beneficio de salud, etc. Entonces, sí estamos afectando. Y ahora ese mismo problema lo vemos porque el tramo 1 y 2 sí se ven mejor. Los más pobres, las personas que tienen menos recursos, están mejorando porque han existido mayor forma de distribución. Pero del 3 en adelante es como usted es muy rico para recibir esto. Es como una versión que se tuvo muchos años antes. Por eso, que ejemplo yo hago la crítica, por eso esto no es de izquierda ni de derecha extrema, sino que hay que poner la pelota en el centro. ¿Y cuál es? El grupo 3 y el grupo 4 no recibe nada porque es muy rico para recibir algo, pero muy pobre para mantenerse. Entonces aumenta llamémoslo, aumenta el costo de la vida, ahora mismo por una guerra, y quien sufre, tramo 3 al 6 o al 5, digamos. ¿Y qué es lo que pasa? A ellos no les llega nada. A los demás,
pueden tener un cupón, etcétera, o tienen un bono, y por otro lado, no tienen problema los más extremos, los que que tienen más riqueza. Entonces hay temas que tenemos que decir, oye, aquí sí hay un problema. Y eso es aumentar la tasa, la vuelvo a decir, lo que es el global complementario y disminuir una parte de la empresa. Ahora, siguiente. ¿Ya? Aquí está el gráfico y aquí están los puntos. Si ustedes lo ven, el más chiquitito, el amarillo sigue creciendo, un 22% del 48, 47% en promedio, y los otros van en caída libre, perdiendo 1 o 2%. Entonces, las personas que antiguamente eran profesionales exitosos y que tenían, digamos, un buen vivir, cada día tienen menos porcentaje de la riqueza y la vamos perdiendo. Y lo que pasa, tampoco recibimos beneficios, pero sí pagamos más impuestos. Entonces, por favor, hay algo que tenemos que cambiar, sea que reciban beneficio, gratuidad universitaria, algún otro bono, que hoy día solamente se restringe el bono para salud, o sea, de educación, cosas por el estilo, que también en otros países existen. Delante hicieron un comentario por ahí, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa con los otros países? En los otros países que son justamente países que son desarrollados, hay beneficios que es por hijo y no discriminan por recursos. Así que hay cosas que hay que ponerlo en el piso y hay que hacerlo con números, como hago el comentario. Veamos eso. Mire, sigamos con este. Aquí está. Primeros tramos, la cantidad de dinero y recursos que ganan las personas son las más perjudicadas versus el 11%. El problema aquí, como hacer quién paga realmente, hoy día se está concentrando la carga en la clase media, que sean pequeños empresarios también están siendo afectados, aunque tengan una tasa más baja, y, el tramo más alto sigue subiendo, como también está el que está en los tramos los primeros dos también está aumentando. Entonces, el problema está en la clase del centro, en la clase media, que está siendo poco beneficiada. Sigamos. ¿Ya? Entonces, lo malo, ¿ya? Impuestos verdes a fuentes móviles. Eso no es malo. El problema es que no se ve en esta normativa que viene. ¿Ya? Entonces, ahí hay un punto que yo creo que hay que darle una vuelta, porque eso es una visión, un incentivo país. Hay impuestos verdes que ya se están cobrando a fuentes móviles, pero hay algunas situaciones que deberían retocarse. ¿Por qué? Porque hay que incentivar a la empresa. Y ahí la empresa se le incentiva de dos formas: dándole posibilidades de exenciones o cobrándole, castigándola cuando hace daño. Siga, por favor, con la exposición para que salgan las demás. El tema del CO2. El CO2 es muy importante, es lo que se va a ver a futuro. Y también lo que tiene que ver es proponer donaciones para el tema de proteger algunos terrenos. Y ahí, ejemplo, a mí me ha tocado ver mucho el trabajo de lo que es el capital natural y muchas otras cosas, y nosotros estamos muy retrasados. Aunque, y eso sí, yo lo tengo que destacar, hay un trabajo que se hizo en el gobierno anterior y que también hay gente de empresas y de la parte pública que sí hicieron su labor, ¿ya? Y eso significa tener alguna mayor cantidad de sectores que están siendo protegidos. Y eso significa a través de donaciones, incentivos, pero vuelvo a insistir, ahí no se hizo un trabajo entre izquierda extrema y derecha extrema, sino que fue un consenso centro que fue bastante interesante, que se llegó, digamos, a buenos frutos. Y en eso, que ejemplo ahí ahora hay que aplicar la normativa tiene que ser, sí, un poquito, digamos, menos rigurosa en algunas cosas, en otras sí, súper rigurosa, pero hay que volver a esos incentivos. Y eso no está bien explicado en esta normativa, ni tampoco qué va a pasar con la ley que ya está. Y eso es un punto que hay que tocar. Y eso es importante. Sigamos. ¿Ya? Sense. Aquí yo creo que hay que tener cuidado. El CENSE, y lo explicó muy bien el profesor, es más o menos el 300 millones, como dice lo que era el ministro, ya
2,70 lo que calculó el profesor. Yo también tenía 2,70, 2,78, algo así me habían dicho el otro día, de dólares, millones de dólares que se gastan mensualmente. Y aquí yo creo que es lo mismo que el fútbol. Esto es muy bueno. ¿Por qué? Porque la empresa está apostando por un trabajador, generalmente que no tiene la capacidad para poderse mejorar en el capital humano. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Apuesta por él teniendo la posibilidad de irse. ¿Ya? Hemos abolido hace mucho tiempo en los países casi todo lo que es la esclavitud, por lo cual la persona puede ser capacitada y se va. Por eso es un riesgo para la empresa. Y por otro lado tiene la posibilidad de cobrar CENSE y con eso tener un beneficio. Ahora, ¿el problema cuál es? No es el problema del CENSE, es el problema de cómo se fiscaliza los engaños. Pasó, hace muy poco, han cambiado mucho las leyes, entonces mandaban a todas la planilla a diplomados, cursos que son digitales. ¿Y por qué todos? ¿O por qué no hay cursos, en nuestro caso, que sean más potenciales, digamos? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Hay un aprovechamiento. Por eso el salto tan grande que decía el profesor, oiga, de 170, 140 millones pasó a 300 o cerca de 300 millones de dólares, lo que se está, digamos, se está sacando, digamos, del Estado. Entonces yo creo que aquí hay un error. Hay que mejorar colocando más trabas a situaciones puntuales que no sean engaños, hacer una fiscalización más fuerte, a eso me refiero, y evitar el engaño, pero no destruir el censo porque se necesita. Hay gente que no llega a ser capacitado y se necesita capacitar, más ahora que tenemos la revolución de la inteligencia artificial. Entonces ahí hay una apuesta que yo creo que estructuralmente se tiene que modificar y evitar los engaños. Sigamos. Acá, del food. Yo creo que aquí hay que bien a explicarlo bien. Yo encontré hace unos años atrás comentarios que me decían el food es el culpable y casi busquemos al señor Food. Así hablaban los diputados del momento. ¿Ya? Entonces, ese es el problema. El problema se basa justamente en esa situación. ¿Ya? Se basa que era el origen, es que el food tenía muchos vacíos. Entonces, hoy día dicen fácilmente, si era malo el food, eliminémoslo, y ahora se quiere decir, o sea, eso se dijo, y ahora lo que se quiere decir es, el food es bueno, hay que revivirlo. Cuando el problema está, de nuevo, errores legislativos que lo que hace es que no existe la situación de poder fiscalizar bien el food. Hoy día existe una cantidad de declaraciones juradas, existe una cantidad de procesos que pueden ser fiscalizados por el Servicio de Puesto Interno y que podría ser más rápido la detección de algunas situaciones. Si quieren que vuelva el food, por favor, que sea bien fiscalizado. Eso es lo que yo pido. ¿Ya? Entonces ahí yo, como les digo, vamos a la solución, no tirar piedra al camino. Vamos, sigamos con la siguiente. Esto nos va a preparar muchas preguntas y eso es lo que digo. ¿Cuándo se castigará al que evade? Seguimos con los toldos azules. ¿Cómo podemos pensar en bajas más de tasa de la empresa y no aumentar la tasa de las personas de alto ingreso? ¿Ya? Porque si perdemos algo, tenemos que recordar que también alguien está ganando. Y hay personas, como les dije, que son influencers, son personas que trabajan en televisión, por ejemplo, y ganan muchos millones y ellos no se les toca y no producen tanto empleo como otras personas que son los empresarios y tal vez son medianos empresarios y los golpea muy fuerte, digamos, estos aumentos y hacer un semi-integrado, ¿ya? Entonces ahí hay algo que tenemos que darle vuelta. Y la tasa de las pymes del 12,5% es una muy buena medida, aunque para mí el hecho es el 50% de la tasa más alta, que si fuera bajar a 24 debería ser 12. Pero, ¿por qué? Porque se basa en una situación, por ejemplo, en Canadá.
delante lo que se mostró, ejemplo, la tasa más alta y la tasa más baja. Canadá tiene una tasa promedio más baja porque ellos hacen un beneficio directo a la empresa. Dividen empresas pequeñas o medianas versus las grandes. Entonces, el máximo que se paga es un 15% y dependiendo del estado, porque ellos recordemos que son federales, él puede rebajarse hasta un 9% en las empresas pequeñas. ¿Pero por qué va dirigido? Porque también hay en situaciones donde hay mucho frío, donde sí hay que ser duro para colocar una empresa en ese lugar. Entonces, ahí hay una situación especial que justamente nosotros podemos tenerla entre las pymes y las grandes empresas. Pero también hay una trampa. Si yo tengo tres empresas que dan el mismo patrimonio que una grande, la grande va a pagar la tasa más alta, 27 o 24 o 23, la que quiera bajarse, y la tasa del 12,5 es menor en las otras tres, teniendo tal vez el mismo ingreso y tal vez puedo hacer la recuperación completa. Entonces, también hay que tener mucho cuidado con eso, que hay que revisar quiénes son los dueños y cómo está el grupo corporativo, digamos, conformado dueño de esa empresa. Sigamos, por favor. Acá hay algo que siempre yo he abogado, porque ahora salió el tema del IVA, que quieren devolvérselo los pañales y algunos remedios. En nuestros países esto es simple. Yo aquí coloco siempre al profesor Yáñez, que es una persona que dijo hay que cobrar más impuestos a todos aquellos que sean alimentos altos en calorías, grasas saturadas, sodio. ¿Y por qué? Porque la diabetes y algunas enfermedades cercanas a ella hace una destrucción. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la situación? Acá yo veo que hay un problema de ver dónde se va a colocar el punto. Es muy bueno la devolución del IVA para la persona, pero hay que evitar, digamos, esa devolución del IVA en forma incorrecta. Me ha tocado estar en España y en España uno tiene un 4% para todo lo que es farmacia, ese es el IVA, un 10% para todo lo que es alimento y un 21 o 23% de impuesto a lo demás, las cosas de plástico, etcétera. Entonces, ojo, ellos tienen un IVA diferenciado. ¿Por qué no podemos estar al nivel de un IVA diferenciado si nos queremos parecer tanto a las grandes empresas, a grandes, digamos, grandes países? Ese es un punto. Y siempre lo he dicho, nosotros tenemos ya un avance porque tenemos los logos de alto caloría, altos azúcares, alto en grasa saturada y alto en sodio, que son logos obligatorios y que hay que tener cuidado porque cuando llegan productos de otros países no los colocan y hay que multarlo y fiscalizarlo. Pero también, si son chilenos, tienen ese código. Y bueno, si tienen ese eslogan, digamos, ese sello, hay que fijarse en ese sello y justamente en eso tendríamos que basarlo tal vez para aumentar el IVA en ellos o en algún impuesto, porque eso significa que después hay un ahorro. Tenemos personas más sanas. Sigamos, por favor, con la siguiente. Con esto termino. Espero sus preguntas y les doy muchas gracias. Ahí sí. Muchas gracias, Humberto, por tu presentación. Muy interesante también tu postura frente a algunos temas. Entonces ahora, de acuerdo a lo que estuvimos conversando al inicio, vamos a tener una ronda de preguntas. Ya yo les invité a todos a dejar sus preguntas en el chat. Ya tenemos algunas que hemos recogido y vamos a partir con el profesor César, con una pregunta para él directamente, porque además los vamos a excusar porque se tienen que retirar en un ratito más. Pero profesor César, no sé si es pregunta o una interpelación un poquitito, pero dicen que al inicio usted en su ponencia habló del sistema integrado, ¿cierto? Que de alguna otra manera era un poquito perverso, pues permitía reinvertir en las empresas de Babel, ¿sí? Como se llamaron en su momento, pero con un foco más de planificaciones, ¿ya?
y que favorecía de alguna u otra manera en el fondo a algunos empresarios. Entonces, la pregunta en esa línea es, ¿puede uno estar o no de acuerdo en bajar la tasa, pero no con la integración del sistema? Entonces, desde el punto de vista suyo, ¿qué sería lo más adecuado, un sistema para que este sea un sistema tributario más justo? Claro, mira, lo primero es que este sistema que el food, que muchas veces cuando era joven decían que era un invento chileno, no, la verdad que es un modelo económico. Entonces, como un modelo económico de reinversión de utilidades, yo creo que es un buen modelo. A Chile le funcionó en la década del 90. Por lo tanto, yo sí estoy de acuerdo con con la integración. Lo que no estoy de acuerdo y que no debiera volver a pasar es que sea una cosa que se legislara por oficios del servicio. Ya recordemos lo que pasaba con cuando hacíamos una fusión con el Goodwill Badwill, los excesos de retiro, las reinversiones sin escriturar, bastaba un acento contable. Entonces, yo creo que el sistema debería estar controlado. No el tema, la integración, no veo el problema, sino que el control que se va a aplicar, tanto en planificación, norma antilusiva, en temas de fiscalización propiamente tal, en ver también cuánto tiempo se posterga el diferimiento de estas utilidades, porque claro, si el tipo se pone un sueldo empresarial, podría estar per se pendiente ese modelo, ese monto de tributar. Entonces, yo creo que más allá de eliminar la integración que funciona, un buen modelo de sistema económico de reinversión, yo creo que hay que poner el foco en el control y no dejar ciertos vacíos de la ley que se regulen por oficio o que básicamente se aplique se aplique la elusión tributaria y la evasión tributaria inclusive para efecto. Entonces yo no veo la demolición del sistema, yo lo que veo es que tenemos que no pase la experiencia que aprendimos con el fútbol. Ya el fútbol cuando se eliminó ya estaba menos cerradito, casi todos los flancos que tenía grandes problemas, lo que se hacía planificación tributaria, pero bueno, se eliminó, ya no está, no sé si va a volver tampoco con ese nombre, pero yo creo que era una buena medida para efectos de incentivar la productividad y el capital de la compañía, ¿cierto? Eso. No sé Muchas si la persona gracias. tiene alguna contrapregunta. Gracias, César. Doctor Humberto, nosotros, por datos que tenemos, ¿cierto?, del Ministerio de Economía, se dice que, no sé, las empresas en Chile, el 98% más o menos cercano, son pymes y que generan entre el 60 y 65% del empleo de este país. Una pregunta bien concreta. La reforma que se está hablando ahora, si nos focalizamos en una de las medidas, porque tiene más de 40, ¿cierto? ¿Cuál es el impacto real que usted ve en las pymes chilenas? Es decir, ¿dónde ve usted el impacto y si esto realmente favorece o no favorece? Justamente, si ustedes se dieron cuenta, yo hice una crítica por el tema del CENSE. Y el CENSE, que es una muy buena herramienta, ayudaba a capacitar mucho en las pymes. ¿Ya? Entonces ahí hay un punto que yo les digo, o sea, personas capacitadas. Y se estaría perdiendo, pero tiene que ser bien capacitada. Hoy día viene un golpe muy fuerte que va a ser la inteligencia artificial y muchos puestos se están perdiendo actualmente. O sea, el puesto de la antigua secretaria hoy día está casi eliminado y se tienen solamente tal vez una secretaria, puede estar para una cantidad enorme de personas. Y mucho también por el tema de las impresiones, etcétera, ahora no se necesitan personas. Entonces, por ejemplo, ahí lo que hay que volver es a capacitar a las personas en distintas otras áreas donde ellos podrían generar. Pero ahí hay un tema de base en Chile. Nosotros perdimos la empresa metalmecánica, por ejemplo, que eran industriales. Entonces, toda la área técnica de Chile se perdió en lo que era la industria. Entonces, casi no construimos nada. Y ahí hay un problema muy fuerte porque hay que reavivar lo que es una estructura de industria en el país para poder revitalizar esa parte. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí hay un problema bien fuerte que yo creo que esta normativa nueva, esta ley que se está proponiendo, no lo aborda. Creen que solamente con la reducción, que yo también, o sea, hay gente que está muy desacuerdo, yo digo, no es el problema. Pero entre integración no integración no es tanto el problema de base, sino que es muy fuerte la situación de las tasas impositivas. Hay que ser bien hábil.
si la última vez en el 2014 fue bajar los impuestos, tramos de impuestos a la persona en global complementario, asumiendo que todas las personas que ganaban mucho dinero eran todos empresarios. Yo creo que eso hay que corregirlo, lo demostré, ¿ya? Y el profesor también lo dijo porque llegaba hasta un 4 punto y tanto, un 40 punto y tanto cuando es el máximo, versus a las otras personas que pagaban una tasa máximo del 40. Entonces, hay varias cosas que hay que mejorar. Entonces, bajo ese mismo rol, yo creo que el tema importante que sí tiene en esta normativa es apoyo a las pymes con el bono por trabajo. Eso ya se ha hecho, se hizo en pandemia, se hizo en momento y eso sí aporta, pero falta que ese apoyo también se dé en capacitación, ya que si esa persona de un momento a otro tendría que irse de esa empresa, sea despedido o por alguna otra cosa, que tenga la posibilidad de insertarse en otra empresa. Esa es mi visión y eso falta. Gracias, profesor Borges. Vamos con una pregunta más a cada uno de ustedes, entonces. Profesor Olivares, como ya había mencionado, lo que sabemos es que la reforma tributaria económica contempla más de 40 medidas, pero si tuviéramos que concentrarnos en las tres medidas centrales de la reforma a su visión, ¿cierto? Desde su interpretación, ¿cuáles cree usted que diría que son las medidas centrales que tiene esta reforma? No tiene la intención de que nombremos las 40 ni vayamos explicando cada una de ellas, sino que ¿con cuáles usted se queda? ¿Cuáles cree que son las más relevantes en el momento de la discusión? Yo creo que una es la certeza jurídica. Yo no sé si va a funcionar este sistema de invariabilidad tributaria, pero ya dar señales de que vamos a respetar las normas, pese a que hay un cambio histórico de gobierno, no, sin entrar en política. Lo segundo es la integración del sistema, que también yo lo veo importante para darle dinamismo a esto. Y el apoyo al empleo, yo creo que lo que hizo el profesor también es muy interesante. Yo creo, pese que ya se negoció, pero yo creo que era importante también aterrizar un poco un paquete de medidas para las pymes, que no está, eso lamentablemente no está entre líneas. Yo creo que ese ha sido tan interesante como el del empleo, haber hecho un paquete de medidas. Hoy día las pymes tienen una cosa que es complicada, por ejemplo, no tienen acceso a financiamiento, tampoco la ley de pago a 30 días nadie lo respeta, por lo tanto, ahí hay un tema interesante. Entonces, las pymes hoy día tienen problemas de caja y de liquidez importante, flujo de caja. Eso no está, pero esas son como yo creo que las tres grandes medidas que yo veo con, interesantes de este proyecto de reforma tributaria. Gracias, César. Profesor Borges, en resumen, si esta reforma avanza, ¿cierto? ¿Cuál cree usted que sería el efecto esperado en la economía chilena? Porque es una de las cuestiones, ¿cierto?, que se discute. El foco y el objetivo es reactivar la economía, fomentar empleo, financiar la reconstrucción, pero desde su perspectiva, ¿cuál puede ser el efecto esperado en la economía chilena? Yo creo que en primera instancia sí van a llegar recursos, ¿ya? Por lo cual en los primeros años sí se va a hacer un avance en reactivar la economía, pero yo no sé si eso es permanente. Y ahí está la situación, porque para hacerlo permanente significa que hay que incentivar que el recurso que llegue al país y que genere ingreso, ese ingreso se quede en el país y vienen empresas extranjeras a aportar. Entonces, esa es la medida que falta. Es que ese es el punto de vista. Yo creo que aunque da un paso, porque yo creo que la integración es necesaria o la reducción de la tasa de la empresa es necesaria, y también hacer una estructura más potente para las pymes, yo creo que sí hay un potencial que se está perdiendo y es tener una visión de país. Y eso no lo veo en la reforma. Eso es un tema social, es un tema cultural, es un tema que tenemos que observar, por ejemplo, en las mismas universidades, que tenemos que aportar mucho más. Nosotros como universidades en el tema ético, en el tema de estructura de país. Y yo creo que eso también es lo que falta. Y no lo veo en la norma. Puede haber sido muy tutti frutti, pero no hay otros cambios que podríamos llevarnos para eso. El crecimiento se ve con temas puntuales,
Canadá surge porque ellos, aunque explotan una parte que es, digamos, sostenible, ellos también van a la parte tecnológica y especializaron gente. Y ahí nosotros estamos todavía con deuda. Nos falta, digamos, capacitar más gente y tener profesiones que no sean solamente tiza y pizarrón. Y es más, en el tema de sostenibilidad, que ejemplo de un trabajo que me ha tocado ver, y trabajar con mucha gente de distintas especialidades, yo creo que nosotros tenemos que dar un paso. La NIC de sostenibilidad ya existe, y lo que viene es que nosotros tendríamos que hacer mediciones en el tema social, cultural y también en el tema de lo que es la naturaleza. Y bueno, tenemos que aprender. Y yo creo que en eso estamos, digamos, en deuda hasta como carrera. Y eso lo digo como presidente también de CAPIC, que su intención es ver el tema de la investigación, pero al mismo tiempo también que une a las carreras en el país. Y también en Latinoamérica con nuestros socios de Latinoamérica. Y ahí hay un punto que es esencial, que es crecer, pero crecer con una idea. Y yo creo que eso nos falta como país. Entonces, yo creo que va a ser buena en la partida de esta normativa, de esta ley, pero yo creo que se va a caer. Y no va a ser el tema si se recauda más o se recauda menos, sino que va a ser ese punto final, que va a ser para qué. Gracias, Humberto. Oye, qué interesante el que nos iluminen, que nos ilustren este tema que se está discutiendo a nivel nacional en una comunidad como Capic, ¿cierto? Que tiene todo un sentido de la lógica de investigación científica, así que se agradece mucho. Agradezco nuevamente a nombre de Capic, también de la Universidad Católica Silva Enrique, de la Universidad Santo Tomás, el que estén participando hoy día en este interesante seminario. Luego el presidente Capic nos va a iluminar en otras cosas y otras actividades que vienen a futuro. Ojalá estén siempre conectados con nosotros en este tipo de actividades. Yo nuevamente agradezco también el gran número de estudiantes que tenemos presentes, Humberto, en el seminario, porque eso significa que tenemos que seguir teniendo este tipo de actividades que se interesen desde la academia, pero no solo los investigadores, sino también los estudiantes se involucren en discutir temas país que nos interesa mucho. Así que agradezco nuevamente a César y a Humberto, y ahora lo que vamos a hacer, como les anuncié hace un momento, es que el presidente CAPIC, el mismo profesor Humberto Borges, nos va a comentar algunas cosas de interés para toda la comunidad que está conectada en este momento en el seminario. Así que Humberto, el micrófono es suyo. Bueno, hay tres cosas que hay que indicar, digamos, de CAPIC. Primero, que esto tiene que verse como un constante, un trabajo constante en el tema de los seminarios y la unión de todos los meses, y nuestra labor importante en el Congreso y también en el coloquio doctoral, que va a tener su segunda versión. Esto va a ocurrir en la Universidad Católica del Norte, y veo por ahí a Sergio Hernández, por ahí dando vuelta, y también a otras personas que son representantes de la Universidad Católica del Norte. Y eso es sumamente importante destacarlo. Nosotros tenemos que, ya se ha enviado la invitación por parte del comité científico para que envíen los trabajos. Los trabajos a nosotros son muy importantes, ya que ellos también nutren lo que es la revista y el Congreso en sí. Entonces, eso es algo que nosotros necesitamos. Necesitamos justamente mejorar nuestra visión de lo que es la investigación contable, mejorar lo que es la estructura de la revista, que como les comenté al principio hemos dado grandes pasos, pero se necesita trabajar más en eso. Y por último, quisiera yo dar la invitación a todas las personas y a todas las universidades para que en algún momento pudiéramos, digamos, establecer esto más seguido, digamos, los seminarios, pero al mismo tiempo, lo saben los representantes de CAPIC, que prontamente nosotros vamos a tener una asamblea que va a ser virtual. ¿Por qué? Porque tenemos unos cambios de estatutos que es necesario. Y eso significa para que el próximo año ya se integren los socios extranjeros a ser parte de la directiva y del comité científico. ¿Por qué? Porque necesitamos más personas y que unamos más a Latinoamérica en el trabajo con CAPIC. Así que eso es lo que les puedo comentar por ahora, y quisiera dar, no sé si Sergio puede darme unas palabras, si no pudiera,
también está el video de presentación y les doy muchas gracias a la Universidad Católica Silva Enríquez porque tomó esta, digamos, abrazo, este cariño, digamos, así que eso es lo primero que yo les doy. Muchas gracias. Gracias, Humberto. Le vamos a dar luego la palabra al profesor Sergio, ¿cierto?, para que nos indique sobre el Congreso, pero aprovecho ya, desde ya, agradecerle a todos los que se conectaron hoy día al seminario, el gran interés que había por este tema y ojalá en el futuro también se sigan conectando. Profesor Sergio, le dejamos para unas palabras suyas y luego yo cierro ya el seminario presentando el video motivacional para el Congreso anual. Ok, buenos días a todos y todas las asistentes al seminario. Primero, agradecer al seminario, ¿cierto? Y a los expositores, muy claro y muy contingente los temas, así que esto siga creciendo. Bien. Respecto de la organización de CAPIC, más que nada es poder brindarle un saludo a todos aquellos que están hoy día conectados y poder invitarlos, ¿cierto?, a que se organicen, presenten trabajos y puedan asistir, ¿cierto?, a lo que va a ser la CAPIC versión 2020-2026 que se va a desarrollar en la ciudad de Antofagasta, en la Universidad Católica del Norte, y me corresponde hacerle esta invitación extensiva a nombre de mi directora y mi decano, ¿ya?, para que puedan participar de esta actividad. Para nosotros como institución es un honor nuevamente volver a organizar la conferencia y el congreso, y también la segunda versión del coloquio, como indicó Humberto, ya que lo hemos hecho en ocasiones anteriores y tenemos también una larga data de participación tanto en comité científico como en directorio. Por lo tanto, CAPIC para nosotros es parte fundamental del quehacer en nuestra disciplina como facultad y como departamento, así que para nosotros va a ser una muy grata experiencia poder volver a organizarla y poder contar con la mayoría de ustedes, ya sea como expositores o como participantes de la conferencia en cualquiera de las modalidades, tanto presencial como virtual. Así que dicho eso, la invitación está realizada y esperamos que puedan seguir participando de las actividades de CAPIC durante el año y que finalicemos, ¿cierto?, con su presencia en la conferencia 2026 acá en Antofagasta. Les brindamos ahí la invitación también a que puedan ver un video que les va a permitir hacerse una idea de lo que es nuestra universidad en términos simples y generales, ¿cierto?, y lo que esperamos respecto de la realización de CAPIC 2026. Es Humberto, muchas gracias por el espacio y esperamos que les guste el video y se motiven a participar en la versión de este año. Gracias, Sergio. Entonces vamos a proyectar un breve video para luego ya hacer el cierre final. Vamos, espero que se vea bien. En Antofagasta, la Universidad Católica del Norte crece desde sus valores: verdad para iluminar el conocimiento, libertad para pensar y crear, justicia para construir comunidad y responsabilidad social y ambiental para servir al territorio. Con identidad humanista y compromiso con el norte de Chile, formamos personas que transforman. UCN, valores que inspiran el futuro. Para la Universidad Católica del Norte, una institución que es parte del grupo de las universidades de excelencia de nuestro país, es un agrado y un privilegio poder ser el anfitrión de la CAPIC 2026. La UCN, a través de la Facultad de Economía y Administración, particularmente del Departamento de Auditoría, Contabilidad y Control de Gestión, ha sido un activo participante de las CAPIC y en más de una oportunidad el anfitrión. Así que contamos con la experiencia de un espacio que sin duda permite fortalecer conocimientos, crear redes y avanzar en temáticas que son tratadas en la CAPIC. El próximo año, 2026, nuestra universidad además cumple 70 años. 70 años al servicio de la comunidad, formando profesionales y manteniendo nuestro compromiso de una excelencia académica en investigación y, por supuesto, al servicio de la región, poniendo nuestros conocimientos, nuestro equipo, nuestros espacios, tanto en Antofagasta y Coquimbo. Así que bienvenidos, los esperamos para el 2026 a todos los participantes de la CAPIC 2026.
Bien, pues hemos llegado entonces al cierre de nuestro seminario. Agradecemos enormemente a todos los que se han conectado, al profesor César Olivares por su excelente presentación, al profesor Humberto Borges también por su tremenda ponencia, y agradecemos a quienes nos acompañaron, como es la profesora Viviana Puentes, presidenta del Comité Científico también de CAPIC, y el saludo que nos dejó el profesor Sergio Hernández y la invitación a ser parte de CAPIC 2026. Así que le agradecemos a todos el que hayan estado hoy día. Ojalá hayamos podido responder muchas de sus inquietudes respecto a lo que se está discutiendo en Chile hoy día, la reforma tributaria económica. Así que le agradecemos desde ya, desde el equipo que organizó esto, CAPIC, Universidad Católica Silva Enrique y la Universidad de Santo Tomás. Un gran abrazo y nos vemos en un próximo seminario. Muchas gracias a todos y gracias de nuevo. Gracias a todos. Gracias, Ricardo. Chao, chao, adiós.